noches a todos, bienvenidos a ADN. Estamos en una Argentina en donde el poder político se ha retirado, o básicamente se ha retirado por lo menos de la escena principal. No dan la cara los dirigentes políticos, pero sí empiezan a actuar con internas y con títeres que han manejado siempre la política. Lo que pasa es que no lo hicieron de manera tan franca como lo están haciendo ahora, y alevosa como lo están haciendo ahora. La justicia en la República Argentina, lamentablemente, más de las 2/3 partes, son nombrados por los políticos, son hijos de la política. Son la repartija que hacen los principales partidos de la República Argentina y en este preciso momento se están manifestando de esa manera. Los ciudadanos estamos a merced de dirigentes políticos que forman parte del Poder Judicial. La semana que viene, Oscar Aguad, el ministro de Defensa de la República Argentina, va a nombrar a 2 camaristas federales. Uno es un funcionario actual del Gobierno Nacional y el otro es un funcionario municipal de Cambiemos en la ciudad de Córdoba. O sea, son dirigentes políticos y al otro día pasan a ser camaristas federales. O sea, deciden sobre quién sos vos y qué va a pasar con tu libertad. Y qué vas a hacer vos a partir de ese preciso momento para la sociedad. Si vas a ser un imputado, si vas a ser un delincuente o un procesado. Esa ya es decisión de dirigentes políticos que pertenecen a un partido político, pero que al otro día se transforman en quienes te juzgan y en quienes te ponen el rótulo social y además te pueden mandar en cana. Eso es lo que ha pasado siempre en nuestro país. El problema es que ahora se está manifestando como nunca. Es decir, la política se retira de la escena principal, ya las peleas políticas en época de crisis económica van al hartazgo, entonces se empiezan a tener encuestas, y esas encuestas le dicen que no tienen que pelearse más. Ellos no, tiene que pelearse alguien por ellos, y supuestamente pelear por algo que ellos supuestamente han peleado, que es ir contra la corrupción. Lamentablemente tenemos que decirlo, que ningún gobierno nacional ha actuado fuertemente contra la corrupción, y mucho menos Mauricio Macri. Y mucho menos Mauricio Macri, en donde usted claramente ya ha sido descubierto desde el año 1990 en hechos de corrupción. Lo que hizo ahora con el decreto para sacarle a su padre y para sacarle a Oscar Aguad y a sus funcionarios la carga de los 70.000 millones de pesos en el correo argentino es una clara muestra de cómo se manejan. Michetti firmando un decreto para desistir de una acción en contra de sus propios ministros y para que todo quede en la nada, una tentativa justamente de un delito que era tratar de hacerle zafar de 70.000 millones de pesos al propio presidente de la nación. El país está jugado y está en manos de la justicia. Esto es ADN, dale. Esta noche, Mariano de Miguel te va a mostrar la herencia que dejará este gobierno a las próximas generaciones. Además, Gabriel Morini analiza las offshores de Mindlin y Calcaterra a horas de declarar en tribunales. Y Jorge Duarte te cuenta cómo está la CGT para los momentos decisivos que se vienen. Miguel te muestra cómo viven los pensionados argentinos y qué podés hacer con una asignación universal por hijo. Esta noche, en ADN Recargado. Bueno, el señor Morini tiene mucha información judicial y de eso vamos a hablar. ¿Cómo anda, Morini? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, Gabriel, dale. Escandaloso, podríamos decir, lo que ha sucedido en la justicia de la provincia de Buenos Aires y con la denuncia pública de un juez que dice que lo apretaron, que el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, arma carpetas contra jueces o fiscales que sean díscolos, por decirlo de alguna manera, todo en referencia al fallo que negó la detención de Pablo Moyano en esta causa de asociación ilícita, causa por demás floja de papeles, como el propio juez la calificó, y tenemos un detalle de lo que el mismo juez resolvió en el marco de esta causa, que efectivamente ha generado una conmoción política importantísima. ¿Por qué decís floja de papeles? En un ratito vamos a ver justamente eso. ¿Por qué estamos diciéndote que es una causa floja de papeles? Acá nadie está defendiendo a Pablo Moyano ni al propio juez. Simplemente tenemos las pruebas de por qué el juez determina de esta manera. Pero esto decía esta tarde, este juez que decía que sentía aprietes inclusive de los medios de comunicación. Este juez es imparcial en un 100%, no se ha dejado llevar por las presiones de las partes a las cuales voy a aludir, porque es necesario acá desenmascarar algunas actitudes, ni tampoco se dejó presionar
por la campaña de prensa especialmente llevada a cabo por el grupo Clarín La Nación. Lo que ha dado a publicidad, en principio la parte dispositiva, confirmo el trascendido que se se difundió a través de Twitter o las redes en cuanto a que no he hecho lugar a la orden de detención pedida por el señor agente fiscal Escalera. Los fundamentos de la decisión están en la resolución que ahora voy a distribuir. En cuanto a la filtración de la resolución, adjudico la filtración de esa información al personal de la Fiscalía General de Cámaras de Loma de Zamora, que se llevó de acá el expediente. Apenas retirado el expediente de acá del juzgado, a los 20 minutos ya estaba en las redes la resolución. Mi cónyuge, mi señora, hoy recibió 2 llamados telefónicos a las 11:10 y 11:20 de la mañana, amenazándola de muerte, a ella y a mí. Es más, en el llamado hicieron alusión a los problemas físicos que padece ella, como conociéndola, conociendo al pormenor su vida. ¿Qué decían esas amenazas? Hacían alusión a determinar con nuestras vidas. En cuanto a los datos aparecidos en el diario La Nación y Clarín, repito, los datos que surgen, que están volcados en esas notas, que son en parte ciertos, únicamente pudieron haber provenido de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Esos datos únicamente los tiene la Procuración General. Se nota que es un juez que está pasando un estrés tremendo. Hace un ratito hablamos con él, hace un ratito nos notábamos claramente que no quería hablar más. Sinceramente está pasando por un mal momento y son los apretes políticos. Lo está diciendo claramente el propio juez. El apriete político a través de los medios de comunicación y cómo lo han extorsionado y amenazado después de la resolución que había tomado. ¿Por qué decís floja de papeles, Gabriel? Pues lo que hace es determinar que no ameritaba un pedido de detención esta circunstancia. Es demás, no había sido indagado Pablo Moyano, es decir, se volvió a aplicar esta de detención y después indagatoria. En la provincia de Buenos Aires no hay lo que se llama procesamiento, ¿sí? No existe, sino que directamente se avanza porque el fiscal tiene las facultades para investigar. Pero además el juez recalca que no había elementos como para detenerlo, que surjan del expediente ni del propio pedido del fiscal, pero además remarca lo siguiente. Dice en un párrafo, y atención con esto, que en relación con lo actuado y a los efectos de dejar constancia, también deberá tenerse presente, además, que al haberse autorizado la apertura de los dispositivos informáticos, dice teléfonos, ordenadores, entre otros, no se ha cumplimentado con las notificaciones a los defensores particulares correspondientes, produciéndose las pericias sobre los objetos, luego remitidas al Ministerio Público Fiscal sin control jurisdiccional o de las partes, tal cual lo oportunamente ordenado por mi colega, el doctor Vitale, que es el juez que estaba a cargo de esta investigación. Ello, dice el juez, sin mencionar que las escuchas transcriptas obedecen a los años 2014, 2015 y 2016, con bastante antelación al inicio de la presente causa. Es decir, lo que está relatando es que se cometieron todas las irregularidades posibles. Esa es grave, ¿eh? Para meter las pruebas con las que supuestamente se iba a acusar a Moyano de la asociación ilícita. Digo, acá decimos, investiguen bien investigado. No se puede investigar sin control de las partes. ¿Habrá sido pinchado ilegalmente el teléfono? Porque está diciendo que es anterior al pedido supuestamente de la justicia, ¿no? Por lo menos anterior al de la causa. Es decir, si había otra causa vigente o existían esas famosas precausas en las cuales se podía autorizar una escucha telefónica sin delito, sin un expediente a cargo, bueno, eso será otra historia. Pero acá lo que remarca es que nadie le dio a él, al juez, los elementos de prueba con los que se está acusando. Bien. Y repetimos, los jueces en la provincia de Buenos Aires son jueces de garantías, es decir, que tienen que velar por las garantías constitucionales de todos los imputados. Una de ellas es la intrusión en la vida privada. Una escucha es una intrusión en la vida privada. Así como pedís una detención, la tiene que autorizar el juez, o un allanamiento lo tiene que autorizar el juez. Bueno, todos estos elementos que son invasivos
los tenía que haber autorizado el juez y tenía que estar en conocimiento del juez cuáles eran los resultados. No lo estuvo. En un ratito vamos a empezar a hablar de economía, en un ratito te vamos a contar qué está dejando Mauricio Macri, la herencia que está dejando Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, y por eso están sucediendo estas cosas, estas causas judiciales armadas obviamente a sindicalistas, a quienes la sociedad supuestamente no los considera como un bien preciado, digamos, ¿no? Hay mucha gente de la sociedad que cree que los moyanos son los delincuentes y por eso se avanza en este sentido. En un ratito vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Los saludo, Mariano, ¿cómo andamos? Muy bien. ¿Bien? Fantástico. Bueno, quiero, Jorge, que me hagas, por favor, un análisis de cómo va a jugar Moyano esta semana. ¿Qué estás viendo? Mira, la noticia la tomaron con cierta calma, digamos, les llevó un poco de calma al entorno de los Moyano. Vos sabés que Pablo Moyano, junto con Huguito, el hijo menor de Hugo, están en Singapur, en el Encuentro Internacional de Trabajadores del Transporte, estaban esperando el fallo. El regreso de Moyano está previsto para el jueves, tipo 19:30, una cosa así, estaría llegando a Ezeiza. A partir de que se conoció este fallo del juez, obviamente hubo cierta descontracturación dentro del entorno de Moyano. Mañana van a hacer una conferencia de prensa donde van a hablar fundamentalmente de la marcha del sábado. Vos sabés que el Frente Sindical el sábado está convocando a Luján. Sí. Esperan meter una multitud ahí. Incluso algunos creen que esto que sucedió en estos días va a hacer que vaya más gente a acompañar esa movilización. Me parece que una brasa que tira el gobierno, lo maneja inteligentemente estas situaciones. Hay que decirlo, el gobierno está manejando muy inteligentemente el humor social, ¿eh? Y esto es el gobierno, por eso digo, el gobierno maneja la justicia y la justicia ejecuta, en este caso particular, a alguien del Poder Judicial, digamos, ejecuta el mandato que le da Mauricio Macri, el propio presidente. Y entonces vos estabas hablando de un 17 de octubre, que ahora en minutos empieza a sonar, y después el encuentro en Luján, digamos, el encuentro en Luján esperan, mira, los más optimistas meter alrededor de 800.000 personas frente a la Basílica. Los más calmos creen que van a ser alrededor de 500.000, pero de todas maneras es una multitud. Y también están organizando para ir a buscarlo a Pablo Moyano el jueves. Bien. No demasiada gente, pero sí los principales sindicalistas del Frente Sindical y de la CTA a Ezeiza para, bueno, acompañarlo en su regreso. Gabriel, dame el último dato antes de entrar en el Fondo Monetario Internacional. Vamos a mencionar cuál es la declaración más importante que se espera mañana en el mundo empresario. Sí. ¿Sí? Es la de Marcelo Mindlin, Quédate el dueño de Pampa Energía. Quédate ahí, en un ratito seguimos hablando de eso. Vamos a la economía. El Fondo Monetario Internacional instaló una oficina en el Banco Central de la República Argentina. Una oficina del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central. ¿Hay otro país en el mundo donde haya pasado esto, Mariano? En general, el fondo, cuando hace este tipo de acuerdos, como audita, suele tener un espacio para llevar adelante esa auditoría, ¿no? Ajá. Yo digo que sería lindo una oficina del Banco Central en casa, ¿no? Con la máquina de imprimir billetes, pero Claro. bueno, tenemos la del fondo en el central. Bueno, contame cómo queda la pesada herencia de este gobierno. Rebobinemos un poco para que quien nos está viendo, de alguna manera, como las escenas del capítulo anterior, ¿no? Nosotros fuimos al fondo quizás apresuradamente porque el gobierno se dio cuenta de que no tenía dólares, no tenía financiamiento externo, el drenaje era cada vez mayor, cada vez más gente de acá se iba hacia el dólar y la que podía entrar de afuera trayéndolos no venía. Va apresuradamente al fondo, fue, primer acuerdo, negociamos cerca de 50.000 millones de dólares, poquito más con otros organismos. Rápidamente, como viste cuando vas con el auto y el GPS dice recalculando, bueno, el gobierno dice, este acuerdo no va, vamos de vuelta, ¿por qué? Nos dieron 15.000 primer desembolso. Rápidamente eso se fuma, los desembolsos pautados ya era evidente que no iban a alcanzar para lo que había que cubrir y terminamos en este segundo acuerdo que de alguna manera nos plantea algo que es favorable, tasas relativamente menores que las de mercado, igual no accedemos al mercado, Sí. y por otra parte nos dan 3 años de gracia. Esto suena muy lindo, vos decís, che, listo. Veamos la placa, Jorge, por favor, de cómo nos fuimos endeudando, la bomba que ha tomado este gobierno y que va a dejar, obviamente, para los próximos años. Seguramente va a haber reestructuración. Dale, vamos. Bueno, es interesante con la música. No de la se ríe, película. está buena la idea, ¿eh? Es tratar con humor algo que es muy delicado, que Claro. es la misión imposible, porque si ustedes ven ahí, como nos están mirando ahora, parece bueno que nos dan 3 años de gracia. Ahora, cuando uno hace la lista y la cuenta como hace un almacenero, uno va al almacén y dice, bueno, yo cuento lo que el fondo me dio, Sí. por más que me da 3 años de gracia, ¿cómo lo voy a devolver? Pero tengo en cuenta no solo el capital que le tengo que devolver al fondo, sino los intereses que tengo que pagar al fondo y a otros acreedores. Sí. Tengo en cuenta de repente los dólares que se pueden seguir fugando. Sí. Tengo en cuenta las necesidades de dólares porque todavía tenemos un rojo comercial, es decir, generamos menos dólares que los que necesitamos. Cuando haces toda esa cuenta, los números varían, pero está claro que Argentina es como si jugara una partida de ajedrez Sí. en triple tabla, ¿no? En una tabla tenés que generar dólares que te faltan.
Esto no parece ser el panorama de acá a mediano plazo. Sí. En otra tabla tenés que tratar de conseguir dólares para cubrir lo que el fondo no te da. Eso hoy no está garantizado. Y una tercera partida que tenés que controlar el dólar, porque si no lo controlás, destapan todos los problemas. Cuando uno ve esto, uno dice, che, ¿estos 3 años de gracia son gracia o una herencia para el gobierno que viene? Bueno, todos los gobiernos que se han endeudado últimamente, fruto de estos acuerdos que se empezaron a hacer hace 3 años exactamente, y gobiernos municipales, provinciales, fueron exactamente los mismos acuerdos. Todos se endeudaron a partir de 2019 para empezar a pagar los intereses y el capital en 2019, ¿no? Y acá hay un dato que para mí es importante que charlemos con quienes nos miran, que es lo siguiente. Así, la vez pasada decíamos, no cualquier endeudamiento es lo mismo. Si vos lo podés aplicar a inversión productiva o a fugártelo en gasto de turismo, o Sí. A fugártelo en términos de fuga de divisas. Ahora hay que explicarle que no es lo mismo si vos te endeudás en pesos o en dólares, porque ningún gobierno va a quebrar por deuda que tenga que pagar en la moneda que imprime. Claro. O sea, si Brasil hoy sale al mercado y dice, dame dólares, te doy un bono que tengo que pagar en reales. Él llega el momento de pagar, si no tiene los dólares, emite reales. ¿Esto es bueno? Podemos discutirlo, pero no va a quebrar nunca. Uno de los problemas del endeudamiento de este gobierno en los casi 3 años que lleva es que es mucho endeudamiento en dólares, o sea, pagar en una moneda que no imprimimos, no generamos, y encima en corto plazo. Es decir, nosotros tenemos muchos vencimientos de acá al año que viene, al siguiente, y por eso el mercado internacional tiene serias dudas de si Argentina va a poder pagar, y fíjate vos que para retener al que está acá le estás pagando tasas por arriba del 70%. Ya dijiste que no tiene dudas, digamos, el mercado no nos presta plata, nos presta el Fondo Monetario. Y si está el Fondo Monetario en el Banco Central de la República Argentina, es para que no se emitan dólares, no se emitan pesos, perdón, y para que los dólares sean custodiados para pagar justamente esos intereses y esa deuda, digamos, ¿no? Bueno, vos fíjate que hoy hubo una renovación del EVAC, ¿no? De esta famosa bomba y fantasma que el gobierno quiere desactivar. No se renovó todo, entonces aumentó la liquidez. Es decir, el que no renovó, yo, Mariano, no renuevo mi letra, me agarré pesos. Para que no me vaya al dólar, me ofrecen letras de capitalización al 4% mensual, que para el que nos mira fácil, esto es brutal, esa tasa de interés insostenible en el mediano y largo plazo. Ajá. O si no, ofreces otras alternativas, pero en cualquier caso es a costos altísimos que te indican que el mercado hoy, si no les das tasas en pesos muy altas como para que paguen cualquier expectativa de evaluación, no te da la plata, se queda y se va hacia el dólar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo administramos esta transición? Y finalmente, aunque la podamos administrar, para el próximo gobierno, sea la continuidad de este u otro, de otra fuerza política, ¿cómo hace esta Misión Imposible no teniendo a Ethan Hunt, ¿no? Que fue el protagonista de Misión Imposible, ¿no? Sí, me parece también hay que tener en cuenta una cosa. Primero que se va a reestructurar esa deuda claramente, y hay que tener en cuenta que todos los dirigentes que pretenden el espacio de ser presidente de la Nación el año que viene, todos saben con qué se encuentran, ¿no? Y me parece que va a tener que haber un acuerdo, lamentablemente, a quien le guste o no le guste, un acuerdo con Estados Unidos. Lo que obliga a este acuerdo con el Fondo Monetario de Mauricio Macri es al resto de los presidentes que vengan, o a los dirigentes políticos que vengan, es hacerse cargo de un acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Bueno, vos fíjate que es interesante que el presidente del Banco Central, en su momento como académico, hizo un estudio mostrando de que, bueno, en definitiva, defaultear es más natural y más común, más corriente que lo uno cree, ¿no? O sea, la Argentina no sería ni la última vez, ni la primera, por supuesto, y hay 8 siglos por lo menos de default en muchos países. Y se hace el presidente del Banco Central, como académico, insiste, una pregunta y dice, bueno, si esto es tan natural, y si uno mira la evidencia y los países después de defaultear salen más rápido de lo que se cree, con menos dificultades, ¿por qué tardan en hacerlo? Bueno, hay costos económicos, políticos, Por sociales. ejemplo, ¿cuáles son los costos sociales más que nada? Me interesa el social. ¿Cómo le llega a la gente esto? No, Si hubo un default. vos fíjate, si mañana defaulteamos y se corta el financiamiento externo y nosotros no generamos dólares que necesitamos para funcionar, ¿qué haces? La economía se contrae, porque si vos no podés tener dólares para comprar insumo y producir autos, si no tenés dólares para comprar insumo y producir televisores, si no tenés dólares para irte de vacaciones, todo eso se traduce en un nivel de vida que se cae. Sí. De hecho, fíjate qué pasa hoy. Vos decís, Mariano, ¿las cuentas externas mejoran? Sí, mejoran. ¿Por qué? Dan negativa, pero menos que antes. Básicamente, ¿por qué? ¿Porque vendemos más afuera? No. Básicamente porque estamos importando menos, Claro. porque la actividad se desploma. Claro, exactamente. Salvo la esposa de Macri. El otro día estuve en la casa de ropa que vende la mujer de Macri, y toda la mercadería es china, digamos, ¿no? O sea, toda la importación que hace la esposa de Mauricio Macri para, creo que es Chequi, bueno, es China, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay un tema estratégico, que es que China de alguna manera hoy nos ayuda financieramente, como este famoso swap, este acuerdo que nos da para cubrir las reservas internacionales,
pero China tiene hoy un rol no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, vendiéndonos mucho más de lo que nos compra, brutal. Por eso vos hablás con Brasil y hablás con economistas de Brasil y otros países y dicen, guarda, porque en el 2000 China ni existía y hoy nos domina comercialmente con un plan parecido al de Gran Bretaña del siglo XIX. Nos vamos ahora a hablar de la CGT, qué está pasando en el sindicalismo. Jorge, vamos para adelante, dale. Mira, vos sabés que se rompió la alianza estratégica que tenía el triunvirato de la CGT, Moyano, Barrio Nuevo y Caló en su momento, o sea, gordos, barrionuevistas y moyanistas, con la salida de Pablo Moyano en su momento, que empezó a gestar un plan de los Moyano de vaciar el consejo directivo en búsqueda de renovar las autoridades de la CGT, de ir a un congreso y de proponer una fórmula. La fórmula ya es conocida. Pablo Moyano, Sergio Palazzo quieren disputar la conducción de la Central Obrera para el resto del mandato de Mauricio Macri los próximos 4 años. Los gordos, los independientes, el consejo directivo de la CGT se había comprometido a renovar las autoridades. ¿Y esto por qué se van? ¿Y esto por qué se fueron? Lo canceló. Ese es uno de los motivos. La conducción de la central había comprometido la idea de ir a un congreso y resolver sus internas. No lo hizo, pensando que después del paro del 25 de junio salió fortalecido, hizo un nuevo paro en septiembre. Te voy a contar quiénes se fueron y quiénes son los próximos que se van a ir. Empezamos por Smith. Empezamos por Juan Carlos Smith, que es el caso más resonante. Triunviro llegó de la mano de Moyano y condujo la CGT hasta hace poquito más de 15 días, cuando presentó su renuncia. Un poco lo renunciaron desde los medios, otro poco él después presentó su renuncia formal, pero nunca salió a aclarar cuál era la salida. Evidentemente la salida es porque coincide en que el triunvirato está terminado y que hay que buscar una nueva manera de conducir la Central Obrera y fundamentalmente de conducir el conflicto social, ¿no? Vamos por el segundo que se fue, dale. El segundo caso es en la placa Pablo Moyano, que se fue reemplazado después por Omar Pérez. Omar Pérez era el segundo de camioneros en orden de línea de mando, un hombre abiertamente ligado a Moyano. Renunciaron fundamentalmente por este plan de Moyano de pedir un congreso de renovación de autoridades. El tercero en salir, creo que es el tercero también en esa lista, es Sergio Sánchez, el secretario general del sindicato de peajes, que manejó hasta hace un par de años Facundo Moyano, ocupaba la Secretaría de Cultura, Ciencia y Tecnología. Renunció fundamentalmente como parte del armado moyanista, pidiendo que se vaya a otro congreso para cambiar la cúpula de dirección. También salió Omar Plaini, el líder de Canillitas, un hombre leal a Moyano de prácticamente toda la tradición sindical de estos últimos años, que sufrió una intervención del gremio hace un par de años y sobrevivió. Salió Juan Pablo Brey, un hombre muy cercano al entorno de los Moyano, muy cercano a Facundo y a Hugo. Y salió Sandro Mayorana, que ella es un caso curioso porque es la primera en renunciar, y la anécdota es que ella pidió en el Consejo Directivo de la CGT que los dirigentes sindicales blanqueen a todos los médicos que tienen en sus obras sociales. Ella es representante de los médicos. Le dijeron que no, entonces salió de la Central Obrera. Te vamos a mostrar ahora los que se van a ir en breve, que acá tenemos algo interesante, que son los próximos dos que van a renunciar y que todavía no lo contaron, pero que en las próximas horas van a llevar la carta documento. Y son Rubén García, el secretario general del sindicato de municipales, un sindicato muy importante porque tiene una cantidad de afiliados que es arriba de los 400.000, o sea, tiene mucho peso en la cantidad de representantes para elegir la conducción de la Central Obrera. Y el otro que está por presentar la renuncia también es Roberto Coria, el secretario general de los Guincheros, parte de la CAT, del armado de los gremios del transporte, que en las próximas horas, cuando vuelva de Singapur, donde está con una porción importante de los gremios del transporte, va a enviar la carta. Los otros dos que el moyanismo creen que van a salir son Agustina Micone, del gremio del calzado, aunque todavía no lo presentó, y también Moreira, de los ceramistas, que también puso paños fríos, que no se sabe todavía, pero desde el entorno de Moyano creen que van a salir. Los que llegaron con Moyano y por ahora se quedan son Carlos Frigerio, Jorge Sola, Julio Piumato, Guillermo Imbrogno, Raúl Eppelbaum y Abel Frutos. Estos llegaron a la CGT de la mano de lo que era la CGT Azopardo, la extinta CGT Azopardo de Hugo Moyano, y hoy todavía están ocupando la silla a la que llegaron gracias a Moyano. Desde el entorno de Moyano creen que varios de ellos van a salir, pero todavía están abroquelados. Si todos ellos salen, el plan de Moyano de vaciar la CGT empieza a tomar fuerza y quizás ya empieza a perder definitivamente representatividad. Hoy los números todavía le dan a Héctor Daer y a Carlos Acuña para manejar la Central Obrera. Empezó la relación de Mauricio Macri explicándosela a la gente en general de Casa Rosada. ¿Cuál era su relación con John Lewis y cuál era la relación con Minden? Porque Minden era un gerente de John Lewis y en general donde no podía aparecer Lewis, aparecía Minden. Minden apareció como comprando IEXA y eso parece que fue una operación bastante simulada.
¿Cómo viene la declaración de Mindlin en la justicia, Gabriel? Bueno, primero hay que ver que esta es en la causa Cuadernos. Mañana se tiene que presentar Marcelo Mindlin porque su dirección aparece en alguno de los escritos del ex chofer Oscar Centeno. Ajá. Esto en primera parte. Por eso es una declaración muy esperada en el mundo empresario para ver cómo va a seguir esta causa que tiene a su cargo Claudio Bonadío. ¿Por qué? Porque después de Paolo Roca, este es el segundo plato fuerte, por así decirlo, que tiene esta causa. Es de los empresarios intocables de la Argentina, la declaración de Mindlin. Pero hay otra causa que preocupa más, te diría, al ambiente empresario, que es la causa Odebrecht. Y en la causa Odebrecht ocurre esta maniobra que es muy compleja, que la describe el fiscal Franco Picardi en el pedido de embargo. Un pedido extensivo a Calcaterra, pero también a Marcelo Mindlin como parte compradora. Ahora bien, la pregunta que surge de la investigación del fiscal es, ¿Calcaterra sigue detrás de IEXA, ahora denominada SACDE? ¿Por qué lo decís? En la nueva conformación para explotar la obra de Sarmiento. Fíjate, vamos a detallar esta cuestión que tiene que ver con una empresa que se llama EMES Energía Argentina LLC. La terminación LLC te da la idea de que es una firma offshore. Sí. Fue creada en el paraíso fiscal de Delaware, en los Estados Unidos, en 2017, como allí dice, el 3 de mayo de 2016, y es la empresa por la cual se termina comprando IEXA a Calcaterra. Ajá. Ahora bien, ¿qué fue lo que descubrieron? Que hay otra empresa, como imagínate las offshore, que son como mamuscas, sí, digamos, claro, una dentro de otra, que se llama Latifer. Latifer, que significa Servicios de Infraestructura Ferroviaria e Inversiones SL. En el directorio de Latifer permanece, tanto antes como después, Ángelo Calcaterra. En realidad, el nombre de Ángelo Calcaterra es precisamente el de Ángel Jorge Antonio Calcaterra. Lo conocemos como Ángelo, pero en realidad ese es el nombre legal que aparece en esa dirección. Ángelo Calcaterra Macri, digamos, ¿no? Porque tiene el apellido también Macri. Claro, exactamente. Es el sobrino, claro, de la hermana de Franco y de Tonino. O sea que podríamos también decir que Ángelo Calcaterra es una persona utilizada por la familia Macri para hacer este tipo de negocio. Mauricio Macri ya es presidente, ya sabe que si no tiene que andar rechazando a través de decreto algunas investigaciones judiciales, ¿no? Habíamos hablado hace algunas semanas de Santiago Altieri, el hombre que, según la declaración de Clarence, era el que iba con el bolso con dinero a las oficinas del financista Clarence. Esto lo dice en su declaración como arrepentido. Bueno, fíjate que Santiago Altieri aparece firmando en representación de Sideco Americana, que era la accionista hasta 2007 de IEXA. Donde aparece también en el directorio de Latifer, ahora cuando aparece detrás de EMES Energía Argentina SSL. Es decir, ¿qué es lo que sospecha la justicia? Y por eso ha pedido el embargo extensivo a distintas empresas y a distintos personajes. Que Ángelo Calcaterra sigue ahora en la actual SACDE, que es como la denominó Marcelo Mindlin a la ex IEXA. ¿Tanto le cuesta a la justicia darse cuenta de eso? Digo, esos son los tiempos de la justicia, del Poder Judicial. No hablemos de justicia porque verdaderamente sabemos que hay un Poder Judicial muy politizado, nos damos cuenta claramente que no hay intención de investigarlo hoy, quizá mañana o cuando ya no esté Macri lo haya, o haya más predisposición, como siempre pasó con los distintos gobiernos, pero tan difícil será hacer la justicia determinar que Ángelo Calcaterra está detrás de Mindlin. Bueno, fíjate vos que ocurre algo paradójico. Los mismos protagonistas en la causa Cuadernos declaran arrepentidos y avanza, digamos, van a su casa, pero efectivamente declaran. Ahora, por delitos casi calcados en la causa Odebrecht, todos dicen, no, acá no hubo delito, nada de lo que se me imputa es cierto, no tengo nada que decir, no me arrepiento de nada. Dame un segundo. ¿Qué será eso? Ya seguimos, vamos a la tanda un segundito. Hablando de Odebrecht, hay dirigentes políticos que se comieron las grabaciones de los interrogatorios durante juicio a cada una de las personas de Odebrecht para ver si eran mencionados o no. Argentinos, muchos, ¿eh? Y hay algunos que han dado tranquilidad porque parece que no los mencionaron, por lo menos en esos juicios. Pero muchos dirigentes argentinos personalmente se tuvieron que comer todas las transcripciones y todas las desgrabaciones de lo que eran los juicios de Odebrecht en otros lados. Nos vamos a la tanda, ya venimos y seguimos hablando del tema. Dale.